Entonces, el transporte a través de la molécula se le puede clasificar de manera sencilla en dos tipos. En el transporte de moléculas de baja masa molecular y en el transporte de moléculas de elevada masa molecular. Dentro del transporte de moléculas de baja masa molecular vamos a tener los dos tipos, el transporte pasivo y el transporte activo. ¿A qué nos referimos con transporte pasivo? Hacemos referencia a aquel transporte que no va a requerir energía, dentro del cual vamos a tener dos tipos, la difusión simple y la difusión facilitada. Y por otro lado, vamos a tener el transporte activo, que va a ser aquel que requiere energía. Y el mayor representante del transporte activo es la bomba de sodio-potasio, que ya deben haber escuchado. Y si no, pues ahora la vamos a ver también. Al igual que van a haber otras bombas que van a influir en, esta, en este tipo de transporte. Y por otro lado, en el transporte de moléculas más grandes, con mayor masa, más elevada, van a ver el proceso de endocitosis, exocitosis y la transhistosis. Ya vamos a ver más adelante a qué nos referimos con cada uno, aunque probablemente ya los conozcan desde biología molecular, ¿no es cierto? Bien, continuemos. Una imagen para representar básicamente cómo funciona el transporte en las moléculas de bajo peso molecular. Tenemos la difusión pasiva, que va a ser básicamente el atravesar directamente la membrana. La difusión facilitada, que como su nombre lo dice, facilitada, está siendo ayudada, permitida que se dé a través de unas proteínas que van a formar o canales o transportadores, que vamos a ver más adelante. Y el transporte activo, que siempre va a requerir la ayuda de una proteína, pero además de energía, va a requerir energía, mayoritariamente manifestado como una molécula de ATP. Vamos a hablar ahora de cada uno un poco. El transporte pasivo. Como les dije, este transporte no usa energía. ¿Pero por qué no usa energía? Porque este tipo de transporte va siempre a favor de la gradiente. ¿Recuerdan la gradiente de concentración, por ejemplo, que va de las moléculas de donde están en mayor concentración a donde hay menor concentración? Pues este transporte pasivo siempre va a respetar esa norma. Siempre. Va a ir siempre de menor concentración a mayor concentración. Entonces, de tal manera no va a requerir energía, ¿no es cierto? Entonces, vamos a tener la difusión simple como primer ejemplo. Va a referirse básicamente a sustancias o moléculas solubles que pueden atravesar directamente la membrana. Son moléculas sin carga y nos referimos a los gases, el oxígeno, el dióxido de carbono, el etanol, por ejemplo, o no, claro, el etanol no como un gas, sino como una molécula pequeña, polar, sin carga, igual que la urea y el agua. Pero recuerden que estas dos más tienen cierta dificultad para pasar en la membrana porque también requieren a veces de transportadores. Y en el caso de la difusión facilitada, es a favor de la gradiente electroquímica, principalmente mediante proteínas transportadoras o carriers. Al unirse a la molécula correspondiente, estos carriers van a sufrir un cambio, una alteración en su estructura y luego regresan a su forma normal tras haber ingresado a la molécula. Generalmente la difusión facilitada va a permitir el paso de moléculas polares tipo glúcidos, nucleótidos, aminoácidos, es decir, las moléculas básicas de las macromoléculas son las que generalmente van a pasar a través de un carrier, de un transportador. Por otro lado, el transporte activo se da en contra de la gradiente de concentración osmótica o eléctrica. ¿Sí? Va a luchar en contra de esa gradiente, siempre va a hacer lo contrario, por decirlo así. Pero para poder hacer ello requiere el consumo de energía, que generalmente se da en forma de ATP. Van a haber dos tipos, el primario y el secundario, que ya lo vamos a explicar en adelante.
Y el ejemplo más clásico y más representativo del transporte activo va a ser la bomba de sodio-potasio, ATPasa. ATPasa, ¿por qué? Porque desfosforila una molécula ATP. Ahora vamos a explicarlo. Ya deben haber visto esto en biología molecular, y si no, pues vamos a hacer un recordar. ¿En qué consiste la bomba sodio-potasio ATPasa? En retirar, en botar fuera de la célula 3 moléculas de sodio para poder ingresar 2 moléculas de potasio, básicamente. Ahora, ¿cómo se realiza este cambio? El sodio citoplasmático primero va a encajar en las ranuras correspondientes para el sodio dentro de la bomba, ¿no es cierto? Una vez que estos están acoplados en sus lugares correspondientes, los 3 sodios, va a estimular la captación de una molécula de ATP, la cual la bomba o sea, la molécula de ATP se hidroliza, se desfosforila, cediendo un grupo fosfato al carrier, al transportador, de tal manera que activa el transportador. Este cambia su conformación espacial, por decirlo así, cambia su forma y libera a las moléculas de sodio al extracelular. Al momento que se expulsa el sodio, se captan 2 moléculas de potasio que van a acoplarse en sus respectivos lugares dentro del transportador. Y esta unión va a provocar que se libere el grupo fosfato que había quedado unido al transportador. Esa liberación del grupo fosfato genera nuevamente un cambio espacial un cambio en la forma del transportador, lo cual hace que libere las 2 moléculas de potasio al interior de la célula, permitiendo que la estructura esté lista para recibir nuevamente 3 moléculas de sodio. Por lo tanto, el ciclo se continúa repitiendo y repitiendo. No sé si me dejo de entender, pero creo que siempre, si la imagen no es suficiente para entender, pues una pequeña animación es más que suficiente para poder entender el tema. Bueno, parece que nuestra animación no está funcionando, es una lástima, pero básicamente era para explicar lo mismo. ¿Qué sucedía? Las 3 moléculas de sodio del intracelular ingresan al transportador. Al hidrolizarse una molécula ATP, captura un grupo fosfato, cambia su conformación, liberará las 3 moléculas de sodio, luego ingresarán las 2 moléculas de potasio, se va a liberar el grupo fosfato, cambia nuevamente su conformación e ingresarán las 2 moléculas de potasio a la célula. Básicamente eso es lo que se da. Ahora vamos a hablar un poco sobre las proteínas transmembrana, que ya habíamos mencionado antes. Hay de 2 tipos principalmente. Los canales, que son poros que permiten el paso de las moléculas generalmente mediante una gradiente electroquímica. Y en segunda, los acarreadores, los transportadores, que son estructuras proteicas que cambian su forma, su conformación para permitir el paso. E inclusive se puede a veces necesitar energía, como vimos el caso de la bomba sodio-potasio. Aquí también estamos viendo otro ejemplo de una proteína canal y una proteína carrier. La de canal no cambia su forma en ningún momento, mientras que la transportadora sí altera su forma para poder permitir el paso de moléculas. ¿Qué más? Ahora, en cuanto a las proteínas transmembrana, vamos a tener 3 tipos de proteínas transmembrana. En primera, las proteínas uniport. Cuando hablamos de cuando hablamos de transportadores a través de los cuales solo pasa un tipo de molécula a la vez en una sola dirección, obviamente. A eso nos referimos con transportadores uniport.
los transportadores SYMPORT cuando se transportan dos tipos de moléculas al mismo tiempo, pero ambas en la misma dirección. Y en tercer lugar, vamos a tener a los transportadores antiport, que creo yo son los más comunes, en los cuales igual vamos a transportar dos tipos de moléculas al mismo tiempo, pero en direcciones opuestas. Mientras que una va a ingresar a la célula, la otra molécula va a salir de la célula. Continuando. Un ejemplo de moléculas uniport, las más representativas diría yo, son las moléculas tipo GLUT. ¿A qué nos referimos con GLUT? Es una palabra compuesta por la GLU y el T, que significan, por sus siglas en inglés, transportador de glucosa. ¿Ya? Existen muchos tipos de GLUTs. Si mal no recuerdo, hay 13 o más. Pero los más importantes que quiero que recuerden son hasta el 5, que en realidad son los más importantes. ¿Sí? ¿Qué vamos a tener entonces? GLUT1, cuya función es la captación basal de glucosa, es la basal, o sea, siempre está recolectando glucosa, por decirlo así, y se ubica en diversas zonas del cuerpo: placenta, barrera hematoencefálica en el cerebro, el encéfalo, eritrocitos, riñones, colon y otros órganos. Mientras que el GLUT2 es importante. ¿Por qué? Porque es el sensor de la glucosa por células beta de los islotes de Langerhans. Si bien recordamos, las células beta son las células que producen la insulina en el páncreas. Entonces los GLUT2 son los transportadores que captan los niveles de glucosa y le avisan a la célula si es necesario producir más insulina o menos insulina. Se encuentran principalmente en las células beta de los islotes, pero también en el hígado, células epiteliales del intestino delgado y riñones. En cuanto al GLUT3, es también una captación basal de glucosa, pero se encuentra en encéfalo, placenta, riñones y otros órganos, no en barrera hematoencefálica ni en eritrocitos, por ejemplo. El GLUT4 viene a ser la captación basal de glucosa, pero estimulada por insulina. Cerca del inicio de la clase yo les mencioné que la insulina lo que hace es ingresar la glucosa a la célula. ¿Y cómo lo hace? Mediante los GLUT4. La insulina genera una cascada de señales dentro de la célula que al final, ¿qué hace? Sintetizar GLUT4. Y el GLUT4 sale a la membrana de la célula y empieza a captar glucosa. Así es como trabaja la insulina. Y por último el GLUT5, que es netamente un transporte de fructosa. Los otros 4 pueden transportar glucosa, creo que también galactosa. No recuerdo bien, puesto que no sale acá en el cuadro. Creo que más adelante hay otro cuadro para verlo. Pero el GLUT5 se caracteriza porque solo transporta fructosa y se ubica en el yeyuno. Esta fila que dice Km se refiere a la constante de Michaelis-Menten, que es una constante que mide la afinidad de un receptor por su sustrato, que eso ya lo vamos a ver más adelante en la clase de cinética enzimática. ¿Recuerdan que hablamos de los transportes activos que había tipo primario y tipo secundario? Ahora vamos a mencionar un poco más. Cuando hablamos de que es un transporte activo primario, son aquellos en los cuales se utiliza directamente la energía del ATP. ¿Qué mejor ejemplo que darles que la bomba de sodio-potasio ATPasa? ¿Recuerdan cómo era el proceso? En el cual se acoplaba, el ATP se hidrolizaba liberando su grupo fosfato para generar la energía necesaria para que se cambie la conformación del transportador. Pues esto es el claro ejemplo de un transporte activo primario, puesto que se usa directamente la energía del ATP. Otro ejemplo es la bomba de hidrógeno potasio ATPasa, que vamos a ver ahorita cómo funciona. Por cierto, la denominación ATPasa hace referencia a que se da una hidrólisis del ATP, ¿sí? Liberando un grupo fosfato y ADP. Entonces, esta bomba hidrógeno potasio ATPasa, ¿dónde tiene su mayor función, diría yo? En la secreción del jugo gástrico por células parietales.
si ya llevaron ustedes histología, que deben haberlo llevado, recordarán, mejor dicho, que las células parietales, ¿cómo secretan el jugo gástrico? Mediante un proceso en el cual se combina el hidrógeno con el cloro, ¿no es cierto? ¿Cómo así? Para esto va a requerir 4 transportadores principalmente, y quiero que los recuerden. Vamos a tener un antiport, un transportador antiport de cloro bicarbonato, puesto que va a extraer un bicarbonato de la célula parietal y llevarlo a la sangre, y va a ingresar un cloro de la sangre a la célula parietal. Se dan cuenta que mientras se produce el ácido, se está liberando bicarbonato a la sangre. Es por esto que después de comer nosotros nos sentimos cansados, con sueño. ¿Por qué? Porque se empieza a liberar gran cantidad de bicarbonato a la sangre. A esto se le conoce como marea alcalina. ¿Y qué es la marea alcalina? Es básicamente un estado del cuerpo en el cual se está acumulando bastante bicarbonato en sangre. Podríamos decirlo que es como una alcalosis metabólica. Pero es temporal, puesto que se recupera tras unas horas de haber comido. Entonces, como primero tenemos este antiport de cloro bicarbonato, ¿no es cierto? En segundo lugar, tenemos el antiport, que va a ser la bomba de hidrógeno potasio. ¿Qué hace? Libera el hidrógeno al exterior de la célula e ingresa un potasio de la luz del estómago a la célula parietal. ¿Qué más? Tenemos un uniport, un canal uniport de cloro, el cual hace que el cloro directamente que ingresó por el antiport salga de la célula. Una vez el cloro fuera, con el hidrógeno fuera, se forma el ácido clorhídrico. Así es como la célula parietal lo secreta separado y se junta en el exterior. Y el cuarto y último transportador es este transportador, también un uniport de potasio, que ¿qué es lo que hace? Volver a sacar el potasio fuera de la célula para que se repita el ciclo aquí en la ATPasa de hidrógeno potasio. Se entiende, tenemos 4 transportadores para la secreción de jugo gástrico: el antiport clorobicarbonato, la bomba de hidrógeno potasio o antiport hidrógeno potasio. Tenemos el canal uniport de cloro y el canal uniport de potasio. ¿Sí? Estos 4 canales son los importantes para la secreción de jugo gástrico. Ahora, en cuanto al transporte activo secundario, si bien el primario era el que utilizaba directamente la energía del ATP, pues el secundario es aquel que lo utiliza indirectamente. ¿Cómo? Este transporte se da cuando una molécula utiliza la energía que es generada por un gradiente electroquímico, ya sea del sodio o hidrógeno, por ejemplo, para facilitar su transporte. Para que se dé el transporte de sodio o hidrógeno, se requiere una molécula ATP. Entonces, el transporte activo se da, por ejemplo, con glúcidos y aminoácidos, que mediante el uso de la energía electroquímica del pasaje de sodio van a poder atravesar un transportador. Por ejemplo, el ejemplo más representativo va a ser este transportador de aquí, que se conoce como el SGLT. Van a haber 3 tipos, pero los más importantes son los 2 primeros. ¿Qué significa SGLT? Significa, por sus siglas en inglés, transportador de sodio asociado a glucosa. ¿Por qué se le llama así? Porque el transportador primero hace un pase de sodio a través de dicho transportador. El pase del sodio genera una gradiente electroquímica, la cual genera una energía que es aprovechada por la glucosa para atravesar ese transportador también. Por eso es que la glucosa es la que utiliza el transporte activo secundario.
porque utiliza dicha energía de electroquímica para atravesar su transportador. Otro ejemplo puede ser el antiport sodio-hidrógeno. Claro, básicamente este aquí. Aquí, por ejemplo, podemos ver el ejemplo del GLUT y la sodio-potasio TPasa. Todo esto funcionando en la célula epitelial del riñón. Espero que se haya entendido hasta ahí. La diferencia entre el transporte activo es que utiliza directamente la energía del ATP, mientras que el transporte activo secundario es la que utiliza indirectamente la energía del ATP, mediante el uso de la energía del gradiente electroquímico del pase de una molécula de sodio o de hidrógeno, principalmente la de sodio en el caso de los SGLT.